Buenas tardes. Mira, vamos a hablar de fisiopatologías de la insuficiencia cardíaca. Eso es muy importante. Acuérdate que en Estados Unidos hay más de 300.000 personas que se mueren al año por insuficiencia cardíaca. Cuando tú diagnosticas insuficiencia cardíaca, ese paciente tiene 5 años para vivir y en 5 años generalmente está muerto. Mira la importancia. En medicina lo mejor es la prevención, ¿entiendes? Si yo soy hipertenso, me controla la presión y eso me va a evitar un montón de cosas, la hipertrofia ventricular izquierda, el remodelamiento, un montón de cosas. Entonces la clave es, nosotros los médicos tenemos que tratar de los pacientes adelantando las complicaciones, ¿entiendes? Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué te interesa a ti? Nosotros, acuérdate que, ¿dónde sale el nódulo sinusal? ¿Entiendes? Ahí en la aurícula derecha. Entonces, mira que es importante también. Por eso cuando yo a veces le digo a ustedes, cuando hay un infarto del ventrículo derecho, hay un bloqueo AV, puede haber un bloqueo AV. Entonces uno tiene que estar muy atento. Y luego la vascularización, que es muy importante, la coronaria, ¿entiendes? Que es importante en estos pacientes, ¿entiendes? ¿Por qué es importante la coronaria? Porque te lleva oxígeno, ¿no? Y eso cuando hay obstrucción, más del 75% termina infartándote. Sigue, por favor, dale. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que tú entiendas esto, ¿entiendes? La morfología del corazón que está junto con ¿qué? Con el pulmón. Entonces, cuando falla el pulmón, también te congestiona el pulmón y tiene línea, ¿entiendes? Eso es importante entenderlo nosotros con estos cuadros clínicos, ¿entiendes? ¿Ya? Porque acuérdate que si tienes hipertensión arterial sistémica, nosotros nos hablan de hipertensión arterial, está bien. Acuérdate que te hablan de hipertensión intraocular, te hablan de hipertensión pulmonar. Es importante que sepas ubicarte a dónde, ¿no es cierto? Cuando te dicen hipertensión arterial, te están haciendo de qué? De la parte sistémica, donde te va a afectar ¿qué? El ventrículo izquierdo, ¿entiendes? Que te va a llevar a qué? A la hipertrofia. Entonces, entender esto es importante. ¿Por qué? Porque acuérdate que ustedes van a ver una radiografía de tórax. Todo paciente que viene con insuficiencia respiratoria, tú tienes que hacer una radiografía de tórax. ¿Y qué vas a ver? Redistribución de flujo. Te está hablando, mira, está fallando el corazón y hay congestión pulmonar. ¿Entiendes? Entonces es importante ver. La primera causa de derrame pleural es insuficiencia cardíaca. Entonces tienes que estar atento. Pero todo en medicina es relativo, porque si yo tengo un dolor en epigastrio, y a la final todo dolor en epigastrio, amilasis lipasa, porque puede ser una pancreatitis, ¿entiendes? Y la pancreatitis te da un derrame pleural del lado izquierdo. Entonces yo tengo que ver en el contexto del paciente. Pero bueno, estamos hablando de fisiopatología cardiopulmonar. Entonces, ¿qué tú ves? La válvula sigmoide acá, ¿de qué? De la aorta, ¿no? De la aorta. Esta es la aorta. Mira que es importante, porque si tú ves que la aorta está aumentada de tamaño, ¿qué estás viendo? Miren acá. Tú estás hablando ahí que probablemente tenga un aneurisma. Entonces, ver esto es muy importante, ¿entiendes? Dale, sigamos. Entonces, aquí es muy importante esto, ¿ya? Para entender, porque yo más después, yo te digo, mira, el paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha, hizo un tromboembolismo pulmonar. Entonces yo digo, mira, tiene trombos, tuvo una trombosis venosa en miembro inferior derecho y eso lo hizo falla cardíaca derecha. Mira, aquí te dice vena cava, ¿no? Hay la vena cava inferior y la vena cava superior. ¿A dónde va? A la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha, ¿cómo se llama esa válvula? Tricúspide. Y aquí está el ventrículo derecho, ¿no es cierto? ¿Y qué te va? La arteria pulmonar, ¿no es cierto? Que es la única arteria donde lleva sangre venosa. Eso tienes que tenerlo presente, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿a dónde va ese coágulo? Acá en los capilares y ahí se queda, ¿entiendes? Eso es importante que lo tengas presente. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay comunicación interauricular, interventricular, y el coágulo venoso pasa ¿a dónde? Prácticamente a la circulación mayor, a la circulación sistémica y te produce trombosis, ¿entiendes? A eso, ¿cómo se llama? Embolia paradójica, ¿entiendes? Porque ese émbolo dejó quedarse aquí en el pulmón, pero se fue ¿a dónde? A la circulación mayor y te hizo un accidente cerebrovascular isquémico con focomotor, ¿entiendes? Entonces yo tengo que estar atento a esto que te hablan, ¿no es cierto? Entonces, entonces mira, esto de acá se llama ¿qué? Precarga. ¿Sí eso es importante que ustedes lo entiendan. La precarga acá, en la cava aurícula derecha.
Entonces, cuando yo pierdo sangre, ¿la precarga aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces el gasto cardíaco cae. Si yo tengo diarrea, ¿la precarga aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces cae. Si yo tengo un infarto ventrículo derecho, ¿qué pasa con la precarga? No puede bombear hacia la aurícula izquierda y voy a tener un bajo gasto. ¿Entiendes? Es para entender la hipotensión que el paciente haga. ¿Entiendes? ¿Por qué es importante? Porque la precarga es importante. Si hay poco líquido en la precarga, el ventrículo derecho va a bombear poca sangre. ¿A dónde? A la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y me va a tener que hipotensión, ¿no es cierto? Asimismo, si tú ves que este músculo cardíaco está infartado, no te va a bombear, ¿no es cierto? Y vas a tener hipotensión. Ahí no es por sobrecarga de líquido, es porque el ventrículo izquierdo no te está bombeando, o los ventrículos no están bombeando bien porque están infartados. Entonces es importante tenerlo presente, esto que te estoy tratando de hacer entender, porque estamos hablando posteriormente de insuficiencia cardíaca, ¿entiendes? Acuérdate que yo tengo estos dos, pasa al anterior, que es importante. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí está ¿qué? El pericardio. Y el pericardio, los pacientes que tienen lupus, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Qué pasa con el paciente? Tienen policerositis. Poli quiere decir mucho. ¿Ya? Serosa, tú tienes el derrame pleural, derrame pericárdico, asitis, hay serosa, ¿no? Entonces, mira, que esto es importante entender. ¿Qué pasa? Mira, el músculo del ventrículo izquierdo es fuerte, o sea, es grueso, ¿entiendes? En cambio, mira acá, el ventrículo derecho, prácticamente son como lengüetas, ¿entiendes? Entonces, cuando tú tienes un taponamiento cardíaco, hay un derrame pericárdico, ¿qué lo vas a ver? Presiona ese líquido, ¿a dónde? A los ventrículos, al ventrículo derecho, y no deja el diástole llenarse y el paciente hace hipotensión, ¿entiendes? Mira, eso es importante que tú lo entiendas, ¿ya? Porque esto, entender, es importante, porque más después yo te puedo hablar de shock obstructivo. ¿Y qué te está diciendo? Que puede ser un taponamiento cardíaco por un derrame pericárdico. Estoy hablando mucho, muy rápido y ¿cómo es? Cómprame agua, porque tengo la lengua más seca. ¿Cómo se llama? Una colecta. Mentira. Entonces mira, que es importante. Entonces mira, que es importante. ¿Por qué yo te pongo esa imagen? Es que me interesa que tú pienses, ¿entiendes? Cuando el paciente te viene con insuficiencia cardíaca, ¿qué tiene? ¿Entiendes? Te hablé de tromboembolismo pulmonar, que te lleva a la insuficiencia cardíaca derecha. Te estoy hablando del derrame pericárdico, que también hace que tú tengas ingurgitación yugular y tengas una hipotensión, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué estás viendo que es importante acá? Mira, esta es la pleura. Cuando hay un neumotórax, ¿qué pasa? Se presiona y te produce hipotensión también. ¿Y el paciente qué tiene? Un derrame, un neumotórax, ¿entiendes? Puede tener el derrame pleural que también te produce insuficiencia respiratoria, ¿entiendes? Pero ahí es importante, a usted todavía no le dan semiología, ¿entiendes? Bueno, entonces, pero ¿qué pasa cuando tiene neumotórax? Se colapsa, ¿ves? Colapsa acá, esto, ¿ya? ¿Entiendes? La cava, ¿ya? La aurícula derecha, el ventrículo derecho, y prácticamente te produce un shock obstructivo, ¿entiendes? Y mira, para el derrame pericárdico, ¿qué tienes que hacer? Drenar, ¿entiendes? Ese líquido, para el derrame, para el neumotórax, ¿qué tienes? Poner un tubo de toracotomía. Ahora que están jugando el pepo, balazo que te pega en el pecho y todo lo demás, mira, uno tiene que estar atento porque te puede venir chocado por shock hipovolémico más un neumotórax, atención. Tienes que tapar rápido el hueco, pues, ¿entiendes? ¿Para qué? Porque nosotros tenemos, acá hay presión negativa y aquí en nuestro medio ambiente hay presión positiva. Entonces eso te colapsa el pulmón y te choca al paciente, ¿entiendes? Sí me estoy explicando esto que es para mí importante para que entiendas, ¿ya? Entonces te habla de neumotórax, el tromboembolismo pulmonar, el hemotórax también. Bueno, entonces es importante que tú tengas presente esta patología, ¿entiendes? Mira, antes yo ahora ya no veo tanto acceso hepático a mediano, y había pacientes con escalofrío, fiebre, y tenía un acceso hepático a mediano acá, drenaba el pericardio, lo chocaba y se moría.
Yo siempre digo que la generación de ustedes es bendecida por Dios, porque tiene ecografía, tomografía y ahora resonancia. Lo que tiene que sospechar, las sospechas clínicas, por qué el paciente tiene estos problemas y examinarlo. Pero nunca va a pasar de moda la inspección, palpación, perfusión, ocultación. Eso tienen que aprender en psicología. Sigamos, vamos adelante, que esto está muy hablado. Esto ya te expliqué. Entonces, la sangre venosa, ¿a dónde viene? De la cava superior, ¿ya? Y inferior a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, ¿dónde pasa? Al ventrículo derecho y ahora a la arteria pulmonar y se va a oxigenar acá. Eso es importante, ¿entiendes? ¿Por qué también es importante? Porque los que ahora se drogan, ¿entiendes? Se meten cocaína o lo que sea, acá, ¿qué pasa? Eso hace endocarditis, pero ¿qué? ¿Qué válvula está en este nivel? Entonces es una endocarditis por tricúpide, ¿entiendes? Que el paciente hace. ¿Entiendes? Y es que, mírale aquí, si tiene los huecos que yo tengo, muchos huequitos acá, que se ponen cocaína. Tranquilo, no lo tengo, no fumo, no bebo. ¿Ya? ¿Cómo? Ya endocarditis, los nódulos de Hanoway. Sí, para la endocarditis bacteriana. Yo siempre molesto a los residentes y le digo, no, tú examinas de arriba hacia abajo. ¿Entiendes? Entonces sigamos. Entonces se oxigena acá en el capilar la sangre, ¿no? ¿Y va a dónde? A la vena pulmonar, pero mira, ¿y de ahí a dónde va? A la aurícula izquierda. Entonces, y luego al ventrículo derecho. ¿Y luego a qué? A la aorta. Y luego a todo el sistema circulatorio. Entonces mira, que cuando tú tienes un tromboembolismo pulmonar, ese coágulo no tiene por qué pasar a la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Porque se queda ¿dónde? En los capilares pulmonares, produciéndote ¿qué? Hipoxemia, ¿entiendes? Hipoxemia. Acuérdate que para haber una buena ventilación, ¿qué debe haber? Una buena saturación. ¿Ya qué debe haber? Una buena perfusión que te da el capilar y una buena ventilación que te da ¿qué? ¿Entiendes? Esas dos cosas. Cuando tú tienes una neumonía es un problema, ¿entiendes? El alveolo está ocupado con pus, ¿ya? Pero cuando tienes obstrucción prácticamente del capilar, ¿qué pasa? Ahí no te deja pasar la sangre y tienes el alveolo bien. ¿Sí me estoy explicando? Eso es fisiopatología, es entender todo esto que trato de explicarte en este momento. Estamos hablando de insuficiencia cardíaca, pero todo lo que te estoy diciendo te produce insuficiencia cardíaca. Lo importante es saber cuál es la causa que te llevó a la insuficiencia cardíaca. ¿Entiendes? Te hablé de tromboembolismo pulmonar, te hablé de qué? De neumotórax, te voy a hablar, ¿qué más? Derrame pleural, ¿qué más te hablé? ¿Qué más te hablé? Derrame pericárdico, mira, que te lleva a la insuficiencia cardíaca. Sigamos. Entonces, aquí que te está hablando, ciclo cardíaco, ¿entiendes? Ya, acuérdate que se contrae. Entonces, acuérdate que el primer ruido está dado ¿por qué? Por el cierre de las válvulas sigmoides, ¿entiendes? ¿Ya? El segundo ruido está dado por las válvulas tricúpidas. Entonces, aquí tú ves cómo el paciente en diástole es importante. Mira, ese sístole y diástole posteriormente. Entonces, sístole, dilatación, sístole, contracción, diástole, dilatación. Eso es importante, porque ahora hay eco en donde uno puede observar eso. Sigamos, vamos adelante, dale. Sigue nomás, dale. Son diferentes presiones que hay en los ventrículos. Sigue, dale, sigamos. Entonces, esto es importante, dice, determinantes del gasto cardíaco. Acuérdate que el gasto cardíaco, ¿por qué está dado? Aquí te dice, por la frecuencia y el volumen. Entonces mira que eso es importante, para que te des cuenta que tomarle los signos vitales al paciente es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo 35 de frecuencia cardíaca, ¿qué voy a tener? Un bajo gasto, ¿entiendes? Mira, que es importante, ponerle atropina y aumentar la frecuencia. Y volumen de eyección, ¿entiendes? Volumen de eyección, es el volumen. Si tengo diarrea, ¿cómo va a estar el volumen? ¿Sube o baja? La precar baja. Si tengo vómito, ¿qué va a pasar? El volumen baja. Si sangro, me corto las venas por alguna chica que me rechazó. Ustedes que lo van a hacer, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Yo hipovolémico tiene un bajo gasto, ¿entiendes? Entonces mira que el volumen y la frecuencia es importante, ¿entiendes? ¿Por qué es importante? Porque pasa que si yo tengo poco volumen, el corazón me produce exacto. Entonces eso es importante para cada uno de ustedes. Si tú tienes un paciente que tiene 100 de frecuencia cardíaca, tú te tienes que preguntar por qué el paciente está con 100 de frecuencia cardíaca. Y ahora, ¿qué tienen ustedes? No estoy haciendo alguna patanada. El dedo, el oxipulsímetro, ¿entiendes? Dime, hija.
Doctor, pero en algunos casos, por ejemplo, yo también leí que a veces los pacientes con insuficiencia cardíaca, al momento de tomar los signos vitales, no presentan, digamos, un tipo de anomalía, sino al momento de hacer, digamos, un examen tal vez de ejercicio hemodinámico, ahí es que presentan... Yo puedo tener, por eso es importante que tú sepas examinar bien el paciente, ¿entiendes? Porque si yo no hago, esto es aumento el consumo de oxígeno. El corazón, el ventrículo izquierdo, ¿qué te hace? Te lleva ¿qué? Nutrientes y oxígeno a los tejidos. Cuando yo hago esto, ¿qué pasa? Más oxígeno necesita mi tejido, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es importante? Gracias. ¿Qué es importante? Gracias. ¿Qué es importante? Se me fue la idea. ¿Qué es importante? ¿Qué me preguntaste? Dale. No, yo te digo examinar. Es porque, mira, si un paciente te viene, doctor, en la noche me desperté, me senté, me ahogaba, tuve que sentarme y me pasó. ¿Qué te está diciendo? Eso en semiología se llama disnea paroxística nocturna. Eso es insuficiencia cardíaca. Si el paciente te viene y luego te viene con... Eso es un grado de insuficiencia, grado 1, ¿entiendes? Pero tú quieres verlo y luego que tenga expectoración sonrosada, te dice, está haciendo un edema agudo del pulmón. Eso es grave, ¿entiendes? Tienes que tubarlo, respirarlo, usar furosemida, dependiendo cómo está el paciente, ¿entiendes? Espérate un momento. Esto de aquí es importante. Este cuadro, ahí te va a explicar muchas de las cosas que tú me estás diciendo. Dice, el gasto cardíaco está por la frecuencia y el volumen, pero mí dice, determinante del gasto cardíaco, dice, aferencia del sistema nervioso autónomo, automatismo, contractilidad, precarga y poscarga, ¿entiendes? Eso es importante que tú lo entiendas. ¿Por qué? Dice, aferente del sistema nervioso. Acuérdate que el sistema nervioso simpático, ¿qué te produce? Adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué te produce? Te aumenta la fuerza de contracción, ¿entiendes? ¿Qué más te produce? Te produce taquicardia. Eso es bueno. Y te mantiene bien la presión, ¿no es cierto? Automatismo es importante. Acuérdate que el nódulo sinusal, prácticamente de 60 a 90 de frecuencia cardíaca, normalmente él te estimula. Pero si tú tienes 35, ¿qué vas a tener? Un bajo gasto. ¿Entiendes? Entonces yo puedo tener 40 de frecuencia cardíaca y estar sentado y no me pasa absolutamente nada. Pero cuando camino comienzo a fatigarme porque no me puede dar un buen gasto. ¿Entiendes? La frecuencia cardíaca. Entonces los signos vitales es importante. Sino que tú tienes, ahí entra farmacología. ¿Qué medicamento está tomando usted? Mira, toma atenolol, es un beta bloqueante. Toma carvedilol, es un beta bloqueante. ¿Ya? Lo usas como beta bloqueante y como antihipertensivo, ¿no es cierto? Tomas clodipina, es un vasodilatador, ¿no es cierto? Un antagonista del calcio. O sea, tienes que saber para entender lo que está pasando, porque este paciente le encontraste con ¿qué? Con una frecuencia cardíaca de 40. ¿Qué tienes que seguirle dando el beta bloqueante o suspenderle? Eso es medicina, ¿entiendes? La medicina es fácil, pero yo tengo que leer todos los días, ¿entiendes? Hasta las 3 de la mañana mínimo, porque el marco teórico, mira, todos los... yo he trabajado como 35 años en el Vernas, en el IE y por fuera del país, ¿entiendes? Y a todos les pregunto, a los internos y a los residentes, si tú fueras un estudiante nuevamente de pregrado, ¿qué harías? Todos me dicen estudiar, porque tienes que llenarte del marco teórico, ¿entiendes? Tú lo ves, leo un libro gruesote, pero tienes que leer, tratar de leerlo lo más que puedas. ¿Entiendes? Porque cuando tú tienes un paciente y ya tienes que actuar, es importante que tengas el marco teórico. Y este marco teórico trato de explicártelo, hacértelo más fácil. ¿Entiendes? Entonces te estoy hablando del sistema simpático. Te dice la contractibilidad. Si yo me infarto, ¿cómo va a estar? ¿Mejor la contractibilidad o peor? ¿Entiendes? Entonces, si yo vengo con dolor en el pecho, ¿entiendes? ¿Cómo tú diagnosticas un infarto? Las enzimas cardíacas, troponina, mioglobina, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo más? CPKMB, todo eso tienes que aprenderlo, ¿no? Y haces el electrocardiograma, elevación del ST, dolor retroesternal, que se me va el cuello, al brazo, me pongo sudoroso, pálido, frío. ¿Qué estoy haciendo? Me dura más de 20 minutos. ¿Qué estoy haciendo? Un infarto de miocardio. Y a la final ese infarto, el ventrículo izquierdo, acuérdate que el ventrículo izquierdo es la gran masa que se contrae el corazón y te bombea. Si es en B3, B4, es el ventrículo izquierdo. Entonces voy a hacer que
no me va a poder bombear y se me congestiona el pulmón y voy a tener que disnea o ortognia, ¿entiendes? Yo a veces me río porque la enfermera o el médico, el paciente dice, doctor, no puedo acostarme, acuéstese señora, acuéstese. Oye, está con insuficiencia cardíaca, no lo tolera, porque al acostarte aumenta el retorno venoso, ¿entiendes? Sentido común, ¿entiendes? No como un burro, sino inteligencia emocional, que tenemos que estar ahí, ¿entiendes? Pero mira, ese detalle te lleva a un diagnóstico, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces eso tenemos que estar atentos, entender fisiopatología y la contractibilidad, ya te digo, y puede tener una miocarditis ese paciente. Acuérdate que la amlodipina te disminuye la contractibilidad, el betabloqueante te disminuye la contractibilidad, ¿entiendes? Un infarto te disminuye la contractibilidad, ¿no es cierto? Y acá te está hablando de la precarga que ya te hablé, todo lo que viene aquí, ¿a dónde? A la aurícula derecha, a la cava, ¿entiendes? ¿No es cierto? Y la poscarga, ¿qué es? La resistencia vascular sistémica se opone, ¿entiendes? Y eso es importante, porque si la resistencia, la hipertensión, hay hipertensión, ¿qué significa? Hay aumento de la resistencia. ¿Y qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo? Trabajar más, vencer esa resistencia. Es como que yo hago una pesa acá y luego mi brazo aumenta, ¿no? El músculo cardíaco acá en mi brazo aumenta. Pero ¿cuál es el problema? Que aumenta la masa muscular, pero no aumenta las arterias ni la vena, ¿entiendes? Entonces te produce una isquemia si tú haces que una frecuencia cardíaca elevada, ¿entiendes? Por eso que el paciente, en lo que es hipertenso o que tiene una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica, él se compensa primero, no hay ningún problema. Y tú ves jugadores que están, futbolistas que juegan y que luego hacen muerte súbita. ¿Por qué hacen muerte súbita? Porque hacen más de 100 de frecuencia y prácticamente no se llena el corazón en diástole porque tiene una hipertrofia ventricular izquierda y hace una isquemia, una arritmia y termina muriéndose, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que pueden tener insuficiencia. La insuficiencia cardíaca, ya te voy a hablar, es diastólica o sistólica, pero hemos estado acostumbrados a la sistólica, que el ventrículo izquierdo no se contrae. Pero ¿qué pasa? Esa hipertrofia concéntrica hace que el volumen del ventrículo izquierdo no esté poco volumen, normalmente debe ser de 60 a 100. Entonces que haga 30 automáticamente está haciendo ¿qué? Falla diastólica, pues, ¿entiendes? Y eso es importante, ya porque el diástole se llena libre. Y la hipertrofia excéntrica. Prácticamente eso es dilatación, que también te produce más. Por eso cuando tiene insuficiencia cardíaca uno le mide y tiene 160 ya de volumen de sistólico, ¿entiendes? Pero en una contracción, porque está dilatado, ¿entiendes? Sigamos. Entonces mira lo importante, determinante del gasto cardíaco, la contractibilidad, la precarga, la poscarga, el automatismo del sistema nervioso autónomo, vamos, que es importante. Todo está bien, o sea, todo. Eso es importante, dice. Variable determinante del volumen y edad, la precarga, te dice, mira lo que viene, ¿no es cierto? La contractibilidad, ¿ya? ¿Y qué más? La poscarga. Ya expliqué, ¿no es cierto? Nuevamente insisto o sigo de largo, ¿entiendes? La precarga es lo que te viene, ¿entiendes? Lo venoso. Acuérdate que el sistema venoso retiene líquido, retiene sangre, ¿ya? Entonces la contractilidad es la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y la poscarga es la resistencia vascular sistémica. Sin resistencia estaríamos hipotensos. Pero ¿quién nos da la resistencia? Las catecolaminas, ¿entiendes? Que actúan en la aorta. Acuérdate del sistema renina. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático, la adrenalina, noradrenalina, ¿eso qué te produce? Vasoconstricción, bueno, y esto. Entonces, ahí te dice, estas tres cosas, si la precarga está disminuido porque sangré, el gasto cardíaco va a estar disminuido. Entonces, por eso te dice, variables determinantes del volumen inyectado, la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Pilas, ¿entiendes? La poscarga podría ser o por una estenosis o por hipertensión, ¿no? La hipertensión, ¿entiendes? Porque tú puedes tener acuérdate que hay crisis hipertensiva, edema pulmonar hipertensivo, que el paciente que te viene en la poscarga, ejemplo, viene con 180, 120, y el paciente viene disneico, rale crepitante. ¿Qué significa? Que la poscarga está aumentada. ¿Qué tienes que hacer ahí? Disminuir, darle ¿qué? Nitroglicerina, diuréticos, ¿entiendes? La nitroglicerina es una vasodilatación venoso, el nitroprusiano es un vasodilatador arterial y tienes que darle ¿para qué? Para disminuir la precarga y la poscarga y mejorar eso. Dime, hijo, da. Y bueno, en el caso de la hipertensión ha sido constante, ya ocasionó una hipertrofia, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo? Como la hipertensión
se ha tratado y se ha sido constante, ya comenzó a dar una hipertrofia en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se resuelve? Dándole la medicación, acuerdo, un beta bloqueante, dependiendo cómo tiene la fracción de eyección, darle un antihipertensivo, enalapril, darle, ¿entiendes? Eso lo va a evitar que progrese, ¿entiendes? A más. Pero no puede retornar la hipertrofia ocasional. Si tú lo controlas bien, es probablemente que se quede ahí o retroceda. No es lo mismo ejemplo, que un paciente joven de 20 años que tiene hipertensión, significa que tiene que estar atento, es hipertensión secundaria, anda a buscarle un feocromocitoma, mira si tiene insuficiencia renal, mira por qué el paciente está hipertenso, no debe ser hipertenso. Generalmente la gente comienza por la arteriosclerosis ya a los 50 años a hacer hipertensión. Si ustedes le controlan la presión arterial a un paciente, tempranamente no va a haber hipertrofia, pero que si tú no le controlas, va a haber hipertrofia, ¿entiendes? Hay muchos pacientes, yo le digo a los residentes, oye, cuando tengo una presión diastólica, no estoy hablando de hipertensión, pero ya me hace embarcar acá, ¿entiendes? La diastólica esté más de 110, yo le digo, por lo menos necesitas 2 medicamentos antihipertensivos, ¿entiendes? Es cuestión de controlarlo. La clave es evitar que el paciente haga la hipertrofia y luego se dilate, ¿entiendes? Esa es la clave. Cuando ya hace la hipertrofia, ya posteriormente puede dilatarse. ¿Qué te dije antes? Cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda, ya el músculo ha crecido tanto, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? La coronaria no. Entonces, cuando tú tienes más de 120, el paciente lo que va a tener una angina de pecho, un infarto, ¿entiendes? Y si se infarta, ¿qué pasa? Hay muerte de un grupo de células, ¿entiendes? Isquemia, necrosis, ¿entiendes? Y eso te ayuda a mejorar la fuerza de contracción. No, por eso más vale tienes que bajarle la frecuencia cardíaca, tienes que disminuirle la resistencia, la poscarga. Es importante esto, ¿entiendes? ¿Qué tú prefieres? ¿Un paciente que se infarte con hipertensión o un paciente que se infarte con hipotensión? Preferible con hipertensión, porque si dice que hay una buena masa muscular del ventrículo izquierdo, pero si el paciente está con 80, 40 de presión porque se infartó, significa que es un infarto masivo, ¿entiendes? Y tiene mal pronóstico, ¿entiendes? ¿Me estoy explicando o no? Sigamos, que esto es fisiopatología y me están haciendo hablar de todo. Sigue la otra, vamos. Entonces dice definición, síndrome clínico, o sea, insuficiencia cardíaca, incapacidad del corazón de bombear sangre suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas. Si lo hace es a expensas del aumento anormal de la presión en el llenado, la incapacidad está dada por razones cardíacas. Esto es importante que nosotros entendamos, ¿entiendes? Que el corazón te lleva ¿qué? Nutrientes hacia los capilares, hacia las células y oxígeno, ¿entiendes? Eso es importante, ¿ya? Tenerlo presente. Dale, sigamos. Entonces, cuando tiene prácticamente un bajo gasto cardíaco, no te lleva oxígeno a los tejidos. Entonces, epidemia, alta prevalencia. ¿Por qué? Envejecimiento de la población, mayor sobrevida de los pacientes con patología cardíaca, avance del tratamiento, alta mortalidad del 10 al 50% anal, ¿ya? Clase funcional 3, 4, sobrevive al año 40%. Mira lo que tú decías, ese paciente que se ahoga, que está disnéico, ese paciente, mira lo que te está diciendo, que no tiene una sobrevida de un 40%, en un año se muere, ¿entiendes? Ya todo depende del cuidado que tengan, de la medicación. Entonces, ya entienden ustedes por qué es importante controlar la hipertensión en nuestros padres. Yo siempre, hablar de mi papá vivió 100 años, yo lo cuidé, se murió de un accidente cerebrovascular cuando él ya iba a cumplir 101 años, faltándole 10 días. ¿Entiendes? Mamá vivió 86 años, ¿entiendes? Pero descubrí un cáncer de hígado. ¿Entiendes? Tuve 4 años. Entonces, mira, es importante que tú, si tienes un familiar, tu papá, tu mamá, controle la presión. Por eso es la importancia de aprender, para poner en práctica lo que uno aprende con su familia. No que la va a dejar, se infartó, y la presión, no, hizo una hemorragia cerebral. ¿Cuánto tenía presión? 200, 120. No lo controlaste, pues. Si debiste aprender a tomar la presión con tu padre o con tu hermano. No lo hiciste. Pasaste viendo televisión. ¿Entiendes? Entonces, mira, muchas cosas tienen que hacerlo ustedes. Y tienen que ayudar a tu padre, pues si él es el que está aplaudiéndote para que estudie, quiero decir. ¿Ya? Dale.
Entonces mira, dice clase funcional 3-4, o sea, ortognia, que se camina digna, ¿entiendes? Dice, mira, sobrevida al año el 40%, o sea, se muere. Por eso te dije, cuando tú diagnosticas insuficiencia cardíaca por primera vez, ese paciente tiene 5 años de vida probablemente. Pero ¿qué pasa? El control, si no lo controla bien, probablemente no, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, 50% de mortalidad a los 5 años hecho el diagnóstico, ausencia de causa corregible, mortalidad 11% al año por difusión diastólica, mortalidad 30% al año por difusión sistólica, limitada calidad de vida, causa de muerte, insuficiencia cardíaca refractaria o muerte súbita. Muerte súbita es la arritmia que te coja, ¿entiendes? Dale, vamos. Entonces ahí lo que ya te dije, sigamos, o sea, ahí ya te está hablando de la hipertensión, la valvulopatía, etiología de la insuficiencia cardíaca. Ustedes tienen que estar atentos. Acuérdate que te hablaron de qué, de las lesiones valvulares, y las lesiones valvulares en los niños, cuando van a la rural, tienen que tratar bien a ese niño que tenga una faringoamigdalitis, porque aquí está el estreptococo beta hemolítico, grupo A, que te produce ¿qué? Fiebre reumática. ¿Y la fiebre reumática cuál es la característica? Los dolores articulares migratorios, ¿entiendes? Y el soplo. Entonces, si tú no sabes ocultar, tienes un niño que tiene una fiebre reumática y no lo estás tratando bien. Cuando es penicilina, que tienes que darle por lo menos algunos meses. Entonces, es importante eso, ¿vale? Entonces, mira, te habla de la hipertensión, te habla de las valvulopatías. Dice, otras enfermedades que causan insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva. Acuérdense que hay tuberculosis. Ustedes piensan solamente en tuberculosis pulmonar, pero hay tuberculosis venilla, hay mal de Pot, que es la lesión de la columna, que es tuberculosis. Hay peritonitis también, acá, peritonitis por tuberculosa. Entonces, pilas con la tuberculosis, es frecuente, ¿entiendes? Y cuando te hablan pericarditis, piensa en pericarditis constrictiva, ¿no? Cuando te dicen pericarditis constrictiva. Valvulopatía, estenosis o insuficiencia, mira ese soplo, si hay soplo o no, ¿entiendes? Comunicación intraauricular, defecto congénito que el paciente tiene. Tienen que examinar de arriba hacia abajo el paciente, porque tú le vas a ver si hay incultación yugular o no. Y también las manos, ¿por qué? Porque si él tiene una malformación congénita, comunicación interauricular, interventricular, ¿qué va a haber? Hipocratismo, dedos hipocráticos, ¿entiendes? Engrosados acá, y indirectamente puede ver, pero también puede ver si tiene prácticamente nódulo de Haraway, ¿entiendes? Todo esto que te puede dar la endocarditis bacteriana. Te habla de la coartación aórtica, la miocardiopatía, los trastornos de conducción nerviosa. Dale, sigamos. Entonces, mira, hay algunos, factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca te hacen la edad. Acuérdate, si yo tengo más edad, más posibilidades de tener comorbilidades. Porque el hipertenso, ¿qué puede tener? Insuficiencia cardíaca. ¿Qué puede tener? Hacer accidente cerebrovascular. ¿Qué te puede hacer? Insuficiencia renal. Entonces, cuanto más órganos son afectados, mayor es la mortalidad. Ya ves, porque tenemos que ser obsesivos y controlarle bien la presión a la gente, porque si no, ese paciente termina con insuficiencia renal crónica, 3 veces a la semana estar en hemodiálisis, cuando le pudiste controlar bien esa hipertensión que lo lleva. Entonces te dice cardiopatía isquémica, el infarto. Acuérdate que ¿por qué crees que controlan el colesterol, el triglicérido, la presión? Para evitar que se acelere la cardiopatía isquémica, ¿no es cierto? Dice la hipertensión arterial, controlarle la presión, las valvulopatías, el soplo, la miocardiopatía, el tabaquismo, eso. Y nuevamente, espérate un momento antes que me vaya, porque a mí mi deber es aconsejarle a usted. Todos mis amigos que fumaban, yo tengo 64, todos los he tenido que enterrar ya, los que fumaban en la universidad, así que no fumen. ¿Entiendes? Si tú quieres vivir hasta mi edad, que hasta aquí voy salvándome, no fumes, pues si no marcha. El otro es, todos mis amigos que eran gorditos en la universidad, no pasaron los 60 años, todos se han muerto. Diabetes, hipertensión, insuficiencia renal. Así que ustedes cojan buenos hábitos. Mi deber como médicos, yo pienso vivir 100 años, así que probablemente usted, todavía me faltan mis 40 años más 20, probablemente yo lo entierro a usted y usted no me entierre a mí, ¿entiendes? Pero ¿qué tienen que hacer? Tener buenos hábitos, dime.
Por ejemplo, en el caso de las cardiopatías isquémicas, podría ser, por ejemplo, una aterosclerosis por aumento de HDL. A medida que nosotros envejecemos, las arterias, así como se nos arruga la piel, ¿entiendes? Se van estrechando las arterias. Pero si tú tienes colesterol alto, triglicérido alto, se acelera la arteriosclerosis. Y si tú tienes más hipertensión, más se acelera la arteriosclerosis, ¿entiendes? Ya ves por qué tienes que controlar bien la presión, controlar el colesterol, el triglicérido, y ya ves por qué tienes que hacer ejercicio, porque ahí prácticamente no te depositas, estar tranquilo, que hasta a los 50 años yo tenía un cuerpo atlético, ya luego ya, pero usted tiene que contagiarme, porque yo veo a veces estudiantes desnutridos acá de la universidad, veo que se pesa 6 meses y vienen y me presionan así, y voy, yo también, saben que salgo a trotar, yo necesito el estímulo de ustedes, a cambio yo lo estimulo a estudiar, ¿entiendes? Dale. ¿Qué me decías? Perdón. Entonces mira, acá te habla de, mira, tabaquismo, el fumar. Si una compañera tuya va llorando a mi consultorio que le duele el pecho, yo no pienso, se peleó contigo, le digo, está enamorado tuyo. ¿Entiendes? Pero cuando tú ves un paciente hipertenso, diabético, triglicérido alto, obeso, ¿entiendes? Que fuma, ¿entiendes? A ese paciente, ¿qué tú estás pensando? En cardiopatía isquémica. Entonces él no puede salirse de la emergencia si no le hacen un electrocardiograma, inversión infra de nivel, supra de nivel, inversión de onda T, ¿entiendes? Entonces es importante esto que te está diciendo. La obesidad también te lleva, porque la obesidad ¿a dónde te lleva? A la diabetes mellitus. Mira, ustedes no le toman en cuenta la obesidad, pero es muy importante. De estos últimos 8 o 10 años es que están hablando de la obesidad, ¿entiendes? Pero ¿qué es importante? ¿Cómo se llama el síndrome? Pickwick. Eso te habla, la obesidad te lleva a la insuficiencia cardíaca, ¿entiendes? Pero la obesidad te lleva a la hipertensión, triglicéridos y a la diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus, ¿qué te lleva? A la insuficiencia renal, a la cardiopatía isquémica, ¿entiendes? ¿Cuál es más infarta? El hipertenso. ¿Cuál más infarta? El que fuma. ¿Cuál más infarta? El diabético, el obeso. Allá. Entonces mira, un profesor que fue director del hospital universitario me llama, 2 veces me llamó. Él es pequeñito, gordito, fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, 3 de la mañana. Bueno, amiodarona lo frenaba beta bloqueante, se fue a los Estados Unidos, se estudia, él tenía unos 58 años, le hace un cateterismo, no tenía nada. Le dice el cirujano cardiovascular, mira, usted no se ha muerto porque ha tenido suerte, no tiene obstruidas las arterias coronarias, pero usted, cuando apnea del sueño, ahora hay una especialidad, apnea del sueño. Nosotros cuando estamos durmiendo a veces nos despertamos asustados, es nuestro cerebro que nos despierta porque estamos haciendo hipoxemia. Entonces, hipoxemia, baja el PCO2, sube, baja el oxígeno a nivel y también retiene el PCO2 y eso te despierta. Entonces eso hacía él y eso le desencadenaba la arritmia, ¿ya? Entonces mira, ¿qué lo mandaron a dormir con ventilación no invasiva? ¿Entiendes? Para evitar y bajar de peso. Entonces la obesidad te da algunas enfermedades, ¿ya? ¿Entiendes? Que te lleven. ¿Qué te dice acá? Hipertrofia ventricular izquierda, cardiomegalia, proteinuria, anemia, hematócrito elevado. Esto mira, que ustedes dicen, regalen una unidad de sangre, todos sacan la vuelta. Oye, usted tiene 48 de hematócrito y eso te produce hiperglucosidad y te puede dar una trombosis, ¿entiendes? Cerebral. Deberían donar los que tienen 48, si no, por lo menos tomen 1 litro de agua, ¿entiendes? Para diluir. Mayor viscosidad, más posibilidad de trombosis, ¿no es cierto? Entonces te dice trastornos del ritmo, de la taquicardia en reposo. Si tienes taquicardia, yo tengo que estar atento porque la taquicardia. Acuérdate, haga esto, señor, temblor fino. Yo estoy pensando en hipertiroidismo, ¿entiendes? El hipertiroidismo te puede dar un temblor fino, ¿entiendes? Todo en medicina es relativo, porque al final ese paciente tiene 50 años, toma mucho y lo que tiene es flapping por una falla hepática. Pero tú tienes que estar atento a este paciente que está taquicárdico y ha perdido peso y a la final tiene el paciente hipertiroidismo y se puede tener una manifestación que es la fibrilación auricular. Sigamos. ¿Entiendes? Entonces, si el corazón padece insuficiencia cardíaca, hay dilatación. Los ventrículos se dilatan y pueden aumentar el grosor y disminuye la capacidad del corazón de
prácticamente de vaciarse, de llenarse, que es importante, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces, insuficiencia cardíaca, agresión hemodinámica, infarto, sobrecarga de presión, enfermedad valvular, etcétera. ¿Qué te produce? Hipertrofia adaptativa. Esto es importante que tú lo sepas. Entonces, pueden tener por el infarto o por la sobrecarga de presión, porque tiene una insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral y te puede llevar a una hipertrofia adaptativa. Esto produce disfunción del ventrículo izquierdo y te produce una hipertrofia descompensada y te produce síntomas de insuficiencia cardíaca. Dale, que es importante. Sigue, por favor. Entonces dice, alteraciones en la insuficiencia cardíaca, hay alteraciones sistémicas, neurohormonales, adrenalina, noradrenalina, ¿qué más? Vasopresina, la renina, que tú escuchaste en fisiología. Acuérdate que la renina, el aparato yuctoglomerular, ¿qué te produce? Renina. Y a nivel del pulmón, ¿a dónde va? ¿Se transforma en qué? En angiotensina 1 y angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿qué es? Un potente vasoconstrictor. O sea, te aumenta la resistencia vascular sistémica. Ahí te está aumentando el... ¿Y qué pasa también? La angiotensina va a las suprarrenales. ¿Y las suprarrenales qué te produce? Te estimula la secreción de aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Te retiene sodio. Y es aquí, ¿por qué está dada la osmolaridad plasmática? Por el sodio, por la glucosa y la urea. Entonces, si retiene sodio, ¿cuánto es lo normal de osmolaridad plasmática? 280. Se aumenta la osmolaridad y tú tienes en el hipotálamo los hormoreceptores. Esos hormoreceptores, como la osmolaridad subió, hace que produzca ADH. Y la ADH a nivel del túbulo colector te va a retener ¿qué? Te concentra agua y diluye ese sodio. Por eso te da ¿qué? Por eso te da sed. ¿Entiendes? Si yo aumento la osmolaridad plasmática, acuérdate, el diabético, ¿qué te da? Las 3P, poliuria, polidipsis y polifalco. ¿Entiendes? Poliuria, que te orina mucho, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué te orina mucho? Porque a nivel del túbulo colector, hasta 100, eso es fisiología, hasta 180 se reabsorbe en el túbulo colector, en el túbulo proximal, ¿entiendes? La glucosa. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Si tiene más de 200, el paciente va a tener poliuria, va a orinar por diuresis osmótica, ¿entiendes? Entonces eso es importante que lo tengan presente, que cuando te digan, doctor, yo me levanto 3, 4 veces, 5 veces a orinar, hazle el hemoglucotés, tiene 300, ¿qué te está diciendo? ¿Qué descubriste? Que tiene diabetes mellitus, ¿entiendes? Porque él te llega por poliuria, se levanta en la noche a orinar, ¿entiendes? Y lo que tiene es la glicemia alta. ¿Hasta cuánto reabsorbe el túbulo proximal de glucosa? Acabo de decirlo, hasta 180. ¿Entiendes? Entonces, cuando un paciente te va a tu consultorio, doctor, me levanto 3, 4, 5 veces a orinar, tú piensas en diabetes mellitus. ¿Qué le vas a hacer para diagnosticar diabetes mellitus? La prueba de glucosa en sangre. Hasta 110, 105 se considera normal. Más de 110 ya problema, pero sigamos. Entonces, ¿qué te dice? Alteraciones en insuficiencia cardíaca, neurohormonales, circulación periférica, cardíaca, mecánica y bioquímica, dale. Entonces, alteraciones neurohormonales, aumento de las catecolaminas en el plasma. Acuérdate que las catecolaminas, ¿qué te produce? Aumento de la fuerza de contracción. ¿Y qué te produce? Aumento de la resistencia periférica. ¿Y qué más te produce? Taquicardia. Eso te consume más oxígeno, ¿no es cierto? Entonces dice, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, aumento de la vasopresina. La vasopresina también actúa en el sistema colector, en el túbulo colector, reabsorbiendo agua, ¿entiendes? Para diluir ese sodio, ¿ya? Entonces, aumenta la vasopresina, aumenta el factor natriurético auricular. Acuérdate que cuando siempre yo digo que la generación de ustedes es bendecida por Dios. ¿Por qué? Cuando tiene insuficiencia cardíaca, el paciente no tiene ortopnea, no puede, prácticamente tiene que estar sentado para poder respirar de mejor manera, no soporta el decúbito. Pero tú le mandas péptido natriurético y tiene 15.000, 20.000. ¿Qué tiene el paciente? Insuficiencia cardíaca, pues, ¿entiendes? Mira que tiene que, es cuestión de sospechar y pedirle, pero ni eso ustedes hacen. ¿Qué te parece? Le cuesta escribir y te cuesta memorizar. Eso es una tontería, ¿entiendes? Entonces, por favor, pilas, porque te dice aumento del factor natriurético auricular. ¿Qué pasa?
tiene un bajo gasto, el corazón no está, dale, sigue, no está latiendo bien. Entonces, ¿qué pasa? El riñón sensa que está perfundiendo mal, ¿entiendes? Y te produce renina, angiotensina, aldosterona, ¿entiendes? Este paciente, entonces te produce mayor vasoconstricción, hay disminución del flujo sanguíneo renal. ¿Y eso qué va a hacer? Te retiene sodio, el sodio aumenta la osmolaridad, va al hipotálamo, ¿entiendes? Y ahí se produce ¿qué? Los homorreceptores están y hacen que se produzca vasopresina, que está en la hipófisis. Y ya, y la vasopresina que es un potente vasoconstrictor y también te reabsorbe agua, te diluye, prácticamente te concentra la orina, ¿ya? Entonces, mira que es muy importante eso. Entonces, si te aumenta el volumen, eso trata de aumentar el volumen. Por el sodio te retiene agua, la vasopresina te retiene agua. Entonces, ¿qué pasa con la aurícula derecha? Comienza ¿qué? A dilatarse, a llenarse. ¿Por qué creen que la inmunización yugular que tiene? Y ahí comienza a producir el péptido natriurético, porque te está diciendo que está haciendo ¿qué? Insuficiencia cardíaca, ¿entiendes? Porque el péptido natriurético lo ayuda al riñón a eliminar agua, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice? Entonces, alteraciones periféricas, disminución de la respuesta vasodilatadora periférica. Por supuesto, si está haciendo angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, está haciendo ¿qué? Vasopresina, que es un potente vasoconstrictor. Pues dice disminución de la respuesta vasodilatadora periférica, ¿no es cierto? Dice venoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica. Porque la vasopresina, ¿qué te produce? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción, y en el túbulo colector te retiene agua, ¿entiendes? Te concentra la orina, en pocas palabras, ¿no es cierto? Redistribución del flujo sanguíneo y alteración de los vasoreceptores. ¿A dónde están los vasoreceptores? En el callado aórtico y en la carótida también. Entonces todo es fisiología. Dale, vamos, que estamos muy bien. Alteraciones mecánicas, existe disminución del desarrollo de la fuerza, velocidad de desarrollo de la fuerza, velocidad de acortamiento y velocidad de relajación. Sigamos. Hay alteraciones. Aquí te dice, ultraestructura de la hipertrofia, o sea, esa hipertensión, ese aumento de la volemia, ese aumento de la resistencia vascular sistémica, hace que el ventrículo izquierdo se hipertrofie, ¿entiendes? Porque tiene más trabajo. Entonces, ¿qué te va a hacer? Aumento de la miofibrillas y mitocondria, desorganización inicial, desorganización avanzada y pérdida de elementos de contracción y fibrosis. Si ya tiene fibrosis, aquí te ve la hipertrofia. Aquí que está prácticamente las fibras colágenas que están infiltrando y aquí ya es fibrosis. Mira cómo hay esos cambios, ¿entiendes? Dale, sigamos. Alteraciones bioquímicas, modificaciones de miocina. Acuérdate de miocina, ¿qué? El músculo, ¿no es cierto? Dice disminución de la función del retículo sarcoplástico, sobrecarga del calcio, hipertrofia con aumento del tejido conectivo. Si hay aumento del tejido conectivo, hay fibrosis, ¿entiendes? Y la fibrosis significa menos función del ventrículo izquierdo o muscular. Disminución de la norepinefrina miocárdica. Si no tiene, hay disminución de la norepinefrina miocárdica, ¿qué pasa? No va a haber fuerza de contracción, ¿no es cierto? Porque la norepinefrina, que es la noradrenalina, ¿qué te produce? A nivel de los vasos, vasoconstricción. A nivel del corazón, ¿qué te produce? Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de contracción, ¿no es cierto? Y disminución de los beta-receptores. Mira que hay disminución de los beta-receptores, son estas alteraciones. Entonces, el gasto cardíaco, ¿qué pasa? Disminuye, cae, te da insuficiencia cardíaca, pero el sistema nervioso simpático está aumentado, el sistema de renina y angiotensina está aumentado y la vasopresina está aumentada. Hijos, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto que es un mecanismo de compensación se termina transformando en un mecanismo en contra a ese ventrículo izquierdo que ya está hipertrofiado. Entonces, ¿por qué cree que le damos acá un beta bloqueante, carvedilol, para disminuir esa resistencia vascular sistémica? ¿Por qué estos pacientes tienen que darle enalapril? ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar esa angiotensina 2 que te produce la vasoconstricción y disminuir eso. Y la vasopresina está aumentada, y te retiene agua, y tú das en insuficiencia cardíaca, ¿qué das? Diuréticos de asa. O ahorrador de potasio. ¿Sí me estoy explicando? Entendiendo fisiopatología vas a entender el tratamiento, no entendiendo fisiopatología no lo vas a entender. Te acabo de decir en estos momentos, ¿me estoy explicando o no me estoy explicando? Sí.
No, es que es importante que en farmacología tú leas todo eso, ¿entiendes? Por eso es importante. ¿Por qué? Porque en farmacología y en terapéutica te lo van a preguntar, ¿entiendes? Que el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, de lo que tú dices, que aparentemente el paciente está bien, tú puedes usar un beta bloqueante. ¿Para qué? Para inhibir el sistema simpático que te produce mucha taquicardia y vasoconstricción. ¿Sí me estoy explicando? Entonces forma parte del tratamiento, ¿entiendes? Si tú sabes la fisiopatología, entiendes el tratamiento y sabes qué leer en farmacología. No sabes, marchaste. Eso es sencillo, ¿entiendes? Trato de ustedes explicarle de una manera sencilla, ¿entiendes? Para que vayas entendiendo por qué le damos un beta bloqueante a un paciente con insuficiencia cardíaca, por qué le damos un ARA2 o un ahorrador de enalapril al paciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por qué también vas a dar un diurético. ¿Qué hace la vasopresina? Potente vasoconstricción. ¿Y qué más te hace? Retiene sodio, agua. Entonces, si yo estoy edematizado acá, te digo líquido del pulmón, ¿qué me vas a dar? Un diurético para eliminar esa agua. La medicina es fácil, pero yo tengo que entender fisiopatología para prescribir ese paciente. Pero sigamos. Entonces, ¿qué te dice? Disminuye el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la resistencia vascular sistémica está aumentada. Entonces dice, aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca. Dice, aumenta la volemia, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y la hipertrofia ventricular izquierda. Dice, redistribución del gasto cardíaco y vasoconstricción. Todo esto te produce ¿qué? Redistribución del gasto cardíaco y también te aumenta la frecuencia. El sistema nervioso simpático, adrenalina y noradrenalina, ¿qué hace con el corazón? Aumenta el gasto cardíaco. El sistema renina-angiotensina, ¿qué te pasa? Aumenta la volemia. ¿Por qué? Porque te retiene sodio, estimula a las suprarrenales a producir aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Retiene sodio. ¿Y el sodio retiene qué? Agua. Entonces te aumenta la volemia. Pero ya te digo, entonces, ¿y eso qué te hace? Si hay más volumen, ¿qué va a producir? Mayor presión, hipertrofia. Es sencillo, ya viste que es fácil. Dale, sigamos. Vamos, que esto está muy hablado. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te dice? Mira, cuando el paciente hace un ejercicio o camina, sube, ¿qué pasa? Consume más oxígeno y ese corazón está enfermo, no te lo puede dar y te fatiga, ¿entiendes? Indirectamente. Entonces, ¿qué te está diciendo? Acumulación de líquidos, ¿ya? Congestión pulmonar. Entonces, ¿qué tú tienes que buscar cuando tú sospechas a un paciente que tiene insuficiencia? Ocultarle a ver si hay rales crepitantes en base. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se acumula líquido ahí. Verle la pierna, si hay edema, ya estás pensando eso. Pero yo siempre le digo a los posgradistas, ¿no? Cuando hay edema en extremidades inferiores simétrico, yo tengo que estar atento, porque el paciente puede tener un problema cardíaco, puede tener ¿qué? Un problema renal, un problema hepático, ¿entiendes? Que me ataque el paciente, un hipotiroidismo, que está haciendo que el paciente tenga edema de extremidades inferiores, pero estamos hablando del paciente de insuficiencia cardíaca. Si tiene una insuficiencia cardíaca cognitiva, ¿qué va a tener? Ingurgitación yugular. ¿Qué va a tener? Rale crepitante. ¿Qué va a tener? Soplo o galope. ¿Entiendes? Entonces es importante examinar a los pacientes. Dime, hijita, dale. Doctor, ¿y el bajo de peso tendrá que ver algo? Porque ahí dice que sí. Hija, escucha, ¿entiendes? Tú tienes, un paciente puede tener, hay insuficiencia cardíaca con alto gasto y con de bajo gasto. Yo puedo bajar de peso y tener temblor fino, o esoftalmo, y tener hipertiroidismo y tener una insuficiencia cardíaca por hipertiroidismo. ¿Entiendes? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, decir insuficiencia cardíaca sí, pero hay que ver cuál es la causa que lo llevó a la insuficiencia cardíaca. Tiene que estar pilas, ¿entiendes? Uno tiene que estar muy atento. Entonces, si tú me vienes con insuficiencia cardíaca, exoftalmo, temblor fino, ¿entiendes? Yo estoy pensando en hipertiroidismo que tiene. Vienes con fibrilación auricular. Cuando a mí me dicen fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, siempre veo si hay la tiroide o no, o si tiene un soplo. La válvula mitral, una estenosis mitral te da eso, pero en el electrocardiograma tú ves una onda T pillada. ¿Entiendes? Es todo, es la viveza que ustedes tengan de estudiar y poder relacionar todo esto con la insuficiencia cardíaca. No sé si contesté tu pregunta. Entonces, hija, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, no tiene ganas de comer. ¿Entiendes? Si sube de peso es por la retención de líquido. Examínalo.
Porque tú cuando palpas a alguien ves que tiene edema, acá tiene edema, ¿no es cierto?, en miembros inferiores, ves si tiene irritación muscular, hay rales crepitantes. Examina, siempre yo digo, no hay malos médicos, hay malos examinadores, te saltan. Y yo lo veo todos los días cuando estoy dando medicina interna, práctica, y luego examina al paciente, lo primero que ponen es el estetoscopio, a ocultar al paciente. Examina, le digo, mírale de arriba hacia abajo, mira cómo está la tiroides, mira si hay neuropatía, mira si hay irritación muscular, percute a ver si hay batidez o no. Eso es biología, mi amor, ¿entiendes? Pero que usted tiene que estar pila. Si ustedes son ordenados, no se van a equivocar menos. Si no son ordenados, no tienes un orden en el examen físico, te vas a equivocar más, ¿entiendes? Pero sigamos esto. Entonces dice la aorta, dice, pies hinchados, retención de líquido. ¿Y por qué retiene líquido? Por el mecanismo renina, angiotensina, rotenona, simpático mimétrico, la vasopresina, todo eso te retiene líquido. ¿Por qué? Porque el riñón está censando que tiene un bajo gasto, ¿entiendes? No está perfundiendo y está haciendo que estos mecanismos de compensación retengan más líquido y me aumenten la volemia. Por eso el péptido natriurético está aumentado, porque la aurícula derecha, las aurículas se dilatan y te producen ¿qué? Péptido natriurético. Entonces, cuando tú tienes una insuficiencia cardíaca, tú tienes que hacer el electrocardiograma, ver si tiene una cardiopatía isquémica o una arritmia que le desencadenó la insuficiencia cardíaca. Tienes que tener una radiografía de tórax para ver si hay cardiomegalia y redistribución de flujo, ¿entiendes? Pero también yo le digo a los posgradistas, todo paciente que venga con insuficiencia cardíaca, T3, T4, TSH, ¿entiendes? Para descartar ¿qué? Hipo o hipertiroidismo. ¿Entiendes? El hipotiroidismo te da bradicardia, el hipertiroidismo te da taquicardia, ¿entiendes? Pero cuando tú tengas una frecuencia de más de 100, yo tengo que estar atento. Tú te haces la pregunta, ¿por qué este paciente tiene la frecuencia más de 100? ¿Que tiene fiebre? ¿Cómo te das cuenta que tiene fiebre? ¿Cómo te das cuenta? El termómetro, mi amor, toma el termómetro, ¿entiendes? Es fácil, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ahora tienen tranquilo, el oxipulsímetro, le ponen acá, tiene 90, ¿qué significa? Es hipoxémico, algún problema acá en el intercambio gaseoso hay, ¿entiendes? Lo ves, la conjuntiva, está pálido el paciente, ¿entiendes? ¿Qué te dice? Probablemente tenga anemia, peor si es un paciente hipertenso. La primera causa de insuficiencia cardíaca es hipertensión y diabetes. Entonces, si yo lo veo pálido a él, ¿a dónde se produce ¿cómo es? Vaya. La hormona que estimula a la médula ósea que se produce en el riñón, la eritropoyetina, en los riñones. Cuando tú tienes insuficiencia renal, no se produce eritropoyetina y tienes anemia, pero tienes que tener uric-creatinina elevada. Es saber investigar al paciente, pero bueno, sigamos. Entonces mira, hinchado y retención de líquido, entonces te va a hablar de edema de extremidades inferiores. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que estar atento a ese paciente con edema de extremidades. Sigamos, vamos, que estamos muy lentos. Entonces aquí te dice, mira lo que yo te expliqué antes, disminución hay un bajo gasto. ¿Y qué pasa? Hay disminución de qué? Del gasto cardíaco, hay mala perfusión renal. ¿Y qué te dice? Se produce renina, ¿ya? ¿Y la renina en qué te va a transformar? En angiotensinógeno, angiotensina 1 y por medio de la enzima convertidora. Eso es importante, escucha, farmacología, para que no te queden de años. No sé por qué se quedan de años, si es como un cuento esto, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La enzima convertidora hace que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. ¿Y eso te produce qué? Vasoconstricción. Entonces, si yo estoy hipertenso con insuficiencia cardíaca, ¿qué me vas a dar? Enalapril, que me inhibe la enzima convertidora. Enalapril. Por eso se lo dan en la insuficiencia cardíaca. ¿Entiendes? Entonces, cuando te hablan de enalapril en farmacología, por favor, estúdialo. No sea Gilberto Santa Rosa, porque te vas a tomar, te estoy diciendo, oye, lee eso, que es necesario. No lo lees. Dicen los argentinos, pues lee, pero no ven, tranquilo. Entonces, estate atento, ¿entiendes? Por favor, pilas, ¿entiendes? Entonces, mira la importancia de esto, lo frena, evita esa vasoconstricción, porque la vasoconstricción, ¿qué te produjo? Hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, tienes que evitar eso, ¿entiendes? En el hipertenso. Entonces, ¿qué te está diciendo? Glándulas suprarrenales, producción de aldosterona, retención de sodio y agua, aumento de la precarga, en los vasos, ¿qué te va a producir? Vasoconstricción, aumento de la presión arterial y aumento de la poscarga, de la resistencia vascular sistémica. Esto tienes que aprendértelo.
Si no te lo aprendes, ¿por qué? Porque te lo van a llamar, te lo van a decir en farmacología, te lo van a decir también ¿a dónde? En cardiología. No lo aprendes ahora, bueno, ¿qué quiere que te diga? Que me ponga a llorar, que te regale los puntos, vamos, dale. Entonces, eso es importante. Entonces, sistema nervioso central, frecuencia aumentada, contractibilidad. Eso es cardiotóxico prácticamente, porque te produce mayor gasto cardíaco. El sistema de renina, angiotensina, aldosterona, vasoconstricción y retención de agua. ¿Y esto qué te va a producir? Daño al miocito, daño al corazón, porque te produce mayor trabajo cardíaco. ¿Eso que era para qué? Para compensarlo, termina lesionándolo el paciente. Sigamos, dale, ¿qué más? Entonces te habla de hipertrofia, el sistema renina angiotensina, hipertrofia, aumento del tamaño del miocito y la expresión de proteína. Apoptosis, ¿qué quiere decir apoptosis? Muerte celular, mira lo que te produce. Dale, sigamos. Entonces, disfunción ventricular, alteración del sistema nervioso simpático, renina angiotensina, isquemia por depresión de energía, necrosis. ¿Qué te dice? Hipertrofia y remodelamiento, apoptosis, mira, muerte celular. Entonces, ese mecanismo que fue para tratar de subir la presión, de mejorar, ya te digo, el gasto cardíaco termina perjudicando al paciente y lo lleva a la insuficiencia cardíaca. Vamos, sigamos, que hay tantas cosas. Entonces aquí te están dando, no te olvides de acá, el mecanismo de Frank Starling. Entonces, eso pasa en las aurículas, es decir, que retire todo eso líquido y se distiende. Entre más distendida esté la fibra muscular ya, del corazón, más fuerza de contracción tiene. Por eso que aumenta el volumen y esto. Pero a la larga, entonces dice, Frank Starling aumenta la precarga, limitación en la congestión, hipertrofia, aumenta la contractibilidad, limitaciones útiles por periodo limitado, no por mucho tiempo, ya comienza a producirte ¿qué? Péptido natriurético. Por eso tú le mandas péptido natriurético, está elevado, ya está insuficiencia cardíaca. Está demasiado líquido que trata que el péptido natriurético que estimula el riñón a producir diuresis, a sacar ese líquido que ya lo tienes demasiado. Dale, vamos, sigamos, sigamos. Entonces, insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular izquierda, hipertrofia concéntrica, disfunción diastólica predominantemente, hipertrofia excéntrica, disfunción sistólica predominantemente y limitación de la tolerancia al ejercicio. Disminuye el gasto cardíaco, aumento de las presiones pulmonares, te lleva, mira, a la insuficiencia, sigamos, a la insuficiencia cardíaca. Miocardiopatía dilatada, ya está, tremoderado ventricular, el infarto miocardio, reemplazo de tejido necrótico por tejido fibrótico, fenómenos inflamatorios, bioquímicos, neurohormonales, el estrés, deterioro contráctil, aumenta el volumen residual, estrés parietal, acuérdate, hipertrofia, ese corazón aumenta de tamaño. Lo que te está diciendo es que está ya prácticamente agotado con insuficiencia cardíaca. Sigamos, por favor, dale. Fisiopatología de hipertrofia, estiramiento de la pared, agonista adrenérgico, hormona tiroidea, sistema de renina angiotensina, estos mecanismos de acople, canales iónicos, adenilciclasa, AMP cíclico, todo esto te produce prácticamente estas alteraciones. Regulación de la presión genética, factores de transcripción, y bueno, todo esto te lleva a ¿qué? A la dilatación, ¿ya? En consecuencia te dice hipertrofia adaptativa, alteración de la contractibilidad y hipertrofia decompensada. A la larga te lleva a la dilatación. ¿Por qué? Porque el paciente tiene apoptosis, isquemia, se necrosa, ¿entiendes? Y te produce esa dilatación. ¿Verdad? Entonces aquí dice sobrecarga ventricular, mecanismo de adaptación, fase aguda, taquicardia, el paciente está taquicárdico, te dice cierre precoz de la válvula mitral, acoplamiento aórtico ventricular, crónica, hipertrofia del ventrículo, cambio mimético ventricular, ¿ya? Crónica dice descompensada, que hay hipertrofia inadecuada, exceso de poscarga, deslizamiento de los miocitos y disminución. Mira, te lleva a la fibrosis y pérdida de los miocitos. Si hay fibrosis, prácticamente no tiene una buena contracción ventricular, esa hipertrofia ya se está transformando en apoptosis, y decir apoptosis es fibrosis, isquemia, más problemas. Dale, sigamos. Sigamos, entonces te produce una hipertrofia ventricular izquierda, sigamos. Entonces aquí es importante porque te está diciendo los efectos adversos de la actividad neurohormonal de la insuficiencia cardíaca. Entonces esto es más o menos farmacología que tienes que ir aprendiendo. Dice sistema nervioso simpático, ¿qué te produce? Aquí te dice taquicardia. ¿Qué más dice? Aumento energético. O sea, esa taquicardia te produce ¿qué? Más consumo de energía que no te lo puede dar ese corazón enfermo. Dice acoplamiento, dice estímulo del sistema de renina angiotensina, más vasoconstricción,
Potenciación de las arritmias. Mira, las arritmias desencadenan falla ventricular izquierda. ¿Entiendes? Eso es una de las causas. Necrosis de miocardio, apoptosis, efecto, dice, prácticamente efectos adversos sobre la mortalidad. Acá te está hablando del sistema renina angiotensina, que es muy importante. Dice, aumento excesivo de la precarga, aumento excesivo de la poscarga, retención, ya hidrosalina. Mira lo que te está hablando. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2, ¿qué es? Un potente vasoconstrictor. ¿Qué te va a aumentar la retención hidrosalina? Esta angiotensina 2 te estimula ¿qué? A la suprarrenal y te produce ¿qué? Aldosterona. ¿Y la aldosterona qué te va a hacer? Retener sodio y agua. Y eso te aumenta el volumen. Por eso te dice retención hidrosalina. Dice, ya hay activación del sistema nervioso simpático. ¿Qué te va a producir? Más vasoconstricción, más consumo de oxígeno, más taquicardia. Dice vasoconstricción renal y coronaria. Dice hipertrofia miocárdica, hipertrofia vascular. Dice fibrosis miocárdica intersticial, apoptosis de los microciclos. Mira, este mecanismo que fue de compensación termina al paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ya entiende por qué tú tienes que darle Enalapril a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, tienes que darle diurético, ¿ya? Y tienes que darle también un beta bloqueante, siempre y cuando la fracción de eyección sea buena. Sigamos, por favor. Entonces dice círculo vicioso, fallo cardíaco cogentivo, enfermedad valvular, puede ser degenerativa, cardiomiopatía vegetativa. ¿Qué te produce? Disminución del gasto cardíaco. El disminución del gasto cardíaco, ¿qué te va a producir? Dice mecanismo compensatorio, el sistema simpático, te aumenta más el sistema simpático, y el mecanismo renina angiotensina aldosterona, que te va a retener agua, ¿ya ves? Entonces ¿qué dice? Resistencia vascular aumenta. ¿Qué te va a producir? Vasoconstricción excesiva y aumento del volumen sanguíneo. Es un mecanismo de compensación que te produce ya problemas. ¿Sí te he explicado eso? Es importante en farmacología que tú lo entiendas para estudiar, ya te digo, el enalapril, los vasodilatadores, los diuréticos, ¿entiendes? Los diuréticos de asa, la furosemida que uno lo usa, los ahorradores de potasio, porque cuando tú das un diurético sigue. Entonces, ¿aquí qué te dice? Entonces aquí ya traté de explicarte, voy a ir de una manera. ¿Cuántos minutos falta para quedarme callado? 15. A dar. No, es que esto es importante que tú lo entiendas, ¿entiendes? En forma de esquema. Tengo algunas charlas que dar, ¿entiendes? Pero me parece que esta es la más para entender, ¿entiendes? ¿Qué te dice? Sobrecarga, poscarga, sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen, precarga, daño primario del miocardio, disminución de la contractilidad. ¿Qué te va a producir? Falla cardíaca, ¿no es cierto? Dice, gasto cardíaco que va a estar aumentado, va a estar disminuido. Entonces, esta disminución del gasto cardíaco que te va a llevar, disnea y fatigabilidad, se congestiona el pulmón, no me permite un buen intercambio gaseoso. Por eso es que cuando tú lo ocultas, escuchas rales crepitantes en la base, por semiología. Entonces, ¿qué te dice? El gasto cardíaco está disminuido. ¿Y esto qué te produce? Lo que vengo diciendo, estimulación del sistema nervioso simpático. ¿Ya? ¿Y eso qué te va a producir? Taquicardia. El tono arteriolar también aumenta la resistencia vascular sistémica. Esto como que fuera farmacología. Si tú ahora te lo aprendes, te vas a reír en farmacología. No lo aprendes, bueno, vas a tener un montón de materia y esto que debiste aprenderlo ahora, no lo aprendiste. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Ya no puedes irte a pasear, sino que tienes que ponerte a estudiar. Entonces, esta estimulación simpática, ¿qué te produce? Aumento de la contractilidad, aumento del tono venoso. Acuérdate que el tono venoso, las venas, prácticamente hay como un remanso venoso, ¿entiendes? Hay más sangre que en las arterias, las venas, ¿entiendes? Entonces cuando hay vasoconstricción, más volumen le manda al corazón, ¿entiendes? Entonces, ¿qué te dice? Aumenta el volumen expulsivo y aumenta la presión venosa, por eso que tiene irritación neuronal. Entonces, lleno ventricular y la ley de Frank Starling, que ¿qué te dice? Que entre más elongada está la fibra muscular cardíaca, más fuerza en contracción. Entonces dice aumento de la presión hidrostática capilar. Este aumento de la presión hidrostática capilar, ¿qué te va a producir? Edema pulmonar y periférico, congestión hepática. Por eso te dicen en semiología, mira, tócale aquí 15 segundos o 30 segundos el reflejo hepatoyugular. Se supone que aprieta. Acuérdate que cuando hay congestión hepática por insuficiencia cardíaca derecha, hay dolor tipo pesantez acá.
en hipocondrio derecho, donde está el hígado. La cápsula de Gleason se distiende y te produce ese dolor, sensación como de llenura que tiene. Y la hepatomegalia dolorosa, que habla de la insuficiencia cardíaca. Entonces le hace el reflejo hepatoyugular y hace que la ingurgitación yugular se pea, ¿entiendes? Se manifieste más, y lo que te está diciendo que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué te dice? El tono arteriolar, ya te expliqué. Entonces aquí te dice la resistencia por gasto cardíaco, la presión arterial, redistribución del flujo sanguíneo regional, cambios compensatorios renales. Entonces dice, hemodinámico, disminuye el volumen de filtración glomerular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te va a producir acá? Estas hormonas, el sistema renina, angiotensina, vasopresina y otros, te aumenta la absorción de sodio, disminuye la clearancia de agua libre y aumenta la volemia. Entonces mira todos estos mecanismos que nosotros tenemos en la insuficiencia cardíaca. Y ese mecanismo que tú aprendes, la fisiopatología, si tú aprendes esto, ya vas a entender por qué al paciente tiene que darle el Lanapril, porque el paciente si tiene edema, el paciente, ¿me entiendes? Volemia aumenta, ¿qué tiene que dar? Edema, ¿qué tiene que dar? Un diurético para sacarle ese líquido. Hay vasoconstricción, ¿qué tiene que dar? Un vasodilatador, ¿entiendes? Está taquicárdico, ¿qué debe darle? Un beta bloqueante para bajar la frecuencia, para que te des cuenta, ¿no? Entonces eso es importante que tú lo aprendas, para cuando vayas a cardiología te rías. Sigue, dime nomás. O sea que, digamos, si el paciente está hipertenso, tendría que darle ese medicamento que mencionó. Puede ser enalapril, losartán, lo que sea. Tienen que controlar la presión, ¿entiendes? Es importante que la controlen. Y comiencen con sus mismos padres, que generalmente uno ya es hipertenso, ¿entiendes? Entonces te dice insuficiencia cardíaca, función sistólica, ¿okay? O función diastólica. De alto gasto, ¿qué yo te dije? De alto gasto, ¿qué era? El hipertiroidismo, la enfermedad de Paget, ¿qué más? La fístula arteriovenosa, el beriberi. Bueno, hay algunas enfermedades que tienen bajo gasto, el infarto de miocardio, que puede tener un gas bajo gas. Puede ser aguda o crónica, derecha o izquierda, ¿entiendes? Dependiendo qué es lo que se afecta. Acuérdate que la insuficiencia izquierda, ¿qué te va a producir? Edema agudo del pulmón, ¿qué te va a producir? Rales crepitante, ¿qué te puede producir? Expectoración sonrosada, ¿entiendes? En cambio, la insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué te va a producir? Ingurgitación yugular, ¿qué te va a producir? Hepatomegalia, ¿qué te va a producir? Ascitis, derrame, ¿y qué te puede producir? Edema extremidad inferior. La medicina es fácil, ¿entiendes? Pero tienes que leer fisiología, tienes que entenderlo. Es fácil. Si tú no lees, vas a tener problemas en todas las materias. Pero si tú lees, entiendes, no va a haber ningún problema, ¿entiendes? Entonces dice retrógrada y heterógrada. Vamos, sigamos. Vamos, que esto está muy hablado. Entonces ahí te está hablando disfunción sistólica. ¿Qué es? Sistólica, incapacidad del ventrículo izquierdo de aumentar el gasto debido a que no puede incrementar el volumen expulsivo, disminución de la contractibilidad. Acá te dice diastólica, incapacidad del ventrículo por mantener llenado adecuado. Vista sumatoria de las dos. Esto es importante, ¿entiendes? Porque si tiene una falla sistólica, significa que el paciente está hipotenso, ¿entiendes? ¿Ya? Si tiene una falla diastólica, el paciente puede tener una presión normal, pero está haciendo falla de bomba, pero tiene poca cantidad de volumen, llega, porque prácticamente la cavidad ha disminuido por la hipertrofia que el paciente tiene, y la diástole no se llena, ¿entiendes? Sigamos, por favor. ¿Por qué es importante? Ahora a todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca le hacen el ecocardio, ¿entiendes? Y ahí tú ves la fracción de eyección. Entonces, hay pacientes, la fracción de eyección normalmente, yo diría es de 60 a 70, de 50 a 70. Es normal la fuerza de contracción, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Que muchos te informan falla diastólica. O sea, ¿qué pasa? Que pero tiene una buena fracción de eyección. O sea, el problema es la falla diastólica, ¿entiendes? Y a estos pacientes, si tiene hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué pasa? Hay que darle un beta bloqueante para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Entiendes? Entonces es importante esto, dice, disfunción sistólica, disminución o no aumento de la caída ante el esfuerzo del volumen eyectado o la fracción de eyección origina disminución del flujo tisular y aumento de la presión auricular izquierda. Prácticamente no puede bombear. Normalmente en cada contracción del ventrículo izquierdo debe ser de 60 a 100 mililitros por cada contracción.
Si ya tiene 30, significa que tiene un bajo volumen, ¿entiendes? ¿Ya? Y eso uno lo puede medir por el ecógrafo, pero sigamos con esto. Entonces dice difusión sistólica, dale, sigamos. Sigue. Insuficiencia cardíaca sistólica, ¿qué te está hablando? Disminución en reposo o aumento de caída del esfuerzo, ¿qué más? Disminución del volumen inyectado o fracción de eyección, dice con aumento de la presión de llenado. Entonces todo esto cae, pero te aumenta, estos pacientes tienen 140, 160 de volumen, dice, el volumen minuto puede estar disminuido o conservado o aún aumentado. Imagínate, cuando uno lo mide hasta 160 medido, bueno, cuando vayan al hospital ahí puede explicar, sigue, dale. Entonces dice, difusión sistólica, compromiso de la contractilidad. ¿Por qué se produce la difusión sistólica? Que no puede contraerse. El infarto de miocardio. La primera causa de insuficiencia cardíaca es por infarto de miocardio, por cardiopatía isquémica. ¿Entiendes? Dice, isquemia miocárdica, sobrecarga crónica de volumen, miocardiopatía dilatada, miocarditis. Acuérdate que la miocarditis está la miocarditis chagásica. Ya, en Esmeralda hay, también en el sur, en Loja también hay mal de Chaga, entonces tienen que estar atentos, porque estos pacientes pueden venir con arritmia, lo que tienen una miocarditis. Entonces pilas, por favor. Aumento de la poscarga, estenosis aórtica e hipertensión arterial. La estenosis aórtica te produce una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero mira, yo trabajé en el Vernaza 17 años cogiendo los operados de corazón. Cuando un paciente con estenosis aórtica está dilatado, no se lo opera porque tiene mal pronóstico, ¿entiendes? Estos pacientes que tienen hipertrofia, estenosis aórtica, deben ser operados antes que el paciente se dilate. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ya se dilata, es más difícil sacarlo de la circulación intracorpórea y el paciente termina muriéndose más rápidamente. Pero cuando el paciente tiene una hipertrofia ventricular, le cambia la válvula y el paciente mejora, está más tiempo estable. Dale, por favor. Entonces disminuye la contractilidad y disminuye el volumen expulsivo, aumento de presión de llenado, te produce congestión sistémica. Cuando te habla de congestión, edema, ascitis y ingurgitación yugular, hepatomegalia. Entonces, dice dilatación del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, insuficiencia mitral, fatigabilidad. Si tú tienes, acuérdate que la aurícula izquierda te manda ¿a dónde? Al ventrículo izquierdo. Si tú tienes una insuficiencia mitral, ¿qué pasa? Parte del volumen se va hacia la aorta, pero parte del volumen se regresa a la arteria o vena, a la vena, ¿entiendes? Pulmonar. Entonces te congestiona el pulmón, por eso estos pacientes tienen disnea. Y cuando tú tienes un infarto del ventrículo izquierdo que te lesiona la válvula mitral y hace una insuficiencia mitral aguda, el paciente debuta con un edema agudo del pulmón por la sobrecarga de volumen, ¿entiendes? Entonces te produce fatigabilidad y disminución de diuresis. Si tiene un bajo gasto, no hay una buena perfusión renal y el paciente disminuye la diuresis por el bajo gasto, el bajo volumen, ¿entiendes? Pero a nivel del pulmón se congestiona el pulmón y tú vas a escucharlo con rales crepitantes que te está hablando que hay exceso de líquido a nivel del pulmón porque no lo puede bombear el ventrículo izquierdo porque tiene la insuficiencia mitral. Después vamos a hablar de válvulas. Dale, sigamos. Aumento de la poscarga, sigue, dale. Allá, perdón, dice, aumenta la fuerza para generar la presión y mantener la fracción de eyección. Yo te dije que la fracción de eyección es de 50 a 70, ¿entiendes? Si ya, mira, esto es importante nosotros la fracción de eyección, a nosotros lo ven, porque cuando trabajaba en el Vernaza, ¿y cuánto tiene de fracción de eyección? 60, 50, perfecto. Ese paciente puede mandarle líquido, no hay ningún problema, en un postoperatorio de corazón, porque generalmente los anestesiólogos me daban con poca volemia el paciente, ¿entiendes? Pero cuando me dicen, oye, tiene una fracción de eyección de 20, significa que el paciente está en shock cardiogénico y yo tengo que tener mucho cuidado, lo que tengo que poner noradrenalina, dobutamina para mejorar la fuerza de contracción. Si ya tiene 30, ese paciente ya está en insuficiencia cardíaca y debo tener mucho cuidado con el volumen o con el plasma o la sangre que le voy a mandar, porque no tiene que estar con dobutamina y noradrenalina para mejorar la fuerza. Si ya tiene 40, significa que este paciente puede mandarlo por lo menos 1000 mililitros y no me va. Si ya tiene 50, no hay ningún problema. Para que te des cuenta la importancia de la fracción de eyección. Entre menos fracción de eyección, más falla cardíaca el paciente tiene. ¿Sí ves? Entonces, y es fácil.
¿Ya? A la larga, todos ustedes tienen que aprender ecografía. Sigamos, dale. Entonces te dice, disminuir el estrés parietal como presión de estrés y dos vasopresores y radio, dale. Sí. Dice, aumentar el espesor, aumenta la fuerza, aumenta la fracción de eyección. Disminuye el estrés, pero aumenta la rigidez, dale. Dice, adaptación mayor de poscarga. Acuérdate que a estos pacientes tú también puedes ponerle, ¿qué? Nitroglicerina para disminuir la precarga y la poscarga, ¿entiendes? Y eso es importante, eso te ayuda. Pero como tiene exceso de líquido, ¿qué tiene que darle? Diurético, furosemide, preferible. Entonces, sigamos. Dale, vamos al otro. Adaptación cardíaca al aumento de la poscarga, hipertrofia, aumenta los componentes celulares, pero no los vasos. Eso que te quede bien en claro. Mira lo que te estoy diciendo. Se hipertrofia, pero no los vasos. Y cuando yo tengo una taquicardia, ¿qué pasa? Hay aumento del consumo de oxígeno. ¿Quién me lleva el oxígeno? La hemoglobina. ¿Y la hemoglobina dónde está? En los glóbulos rojos. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Y los glóbulos rojos por dónde van? Por la arteria, por los vasos. Entonces, cuando tú tienes un 75% de obstrucción de una arteria coronaria, si haces taquicardia, comienzas a tener ¿qué? Cardiopatía isquémica, angina de pecho. Doctor, camino y me duele el pecho. Me pongo sudoroso, pálido, frío, pero yo me detengo, me siento y se me va el dolor. ¿Qué te está diciendo? Que tiene obstrucción de una arteria coronaria. Pero así mismo tiene que estar atento. Porque el paciente dice, doctor, yo camino y me duelen las piernas, ¿entiendes? Y me detengo, me calma el dolor. ¿Qué te está diciendo? Que tiene obstrucción de la femoral, ¿entiendes? Que cuando él camina, consume oxígeno y no tiene estrechamiento. Hale colesterol, triglicéridos, mira un Doppler a ver qué pasa. La medicina es fácil, pero yo tengo que tener el marco teórico, ¿entiendes? Si no tengo el marco teórico, el paciente me tiene el diagnóstico aquí en la frente y tú no sabes leerlo, ¿entiendes? Sigamos. Entonces, sigue. Entonces, aumento de la poscarga, hipertrofia. Acuérdate que si hay aumento de la poscarga, te está diciendo es de la resistencia vascular sistémica. Entonces, tardíamente, isquemia, dilatación y decompensación. Y la fracción de eyección, ¿qué va a ser? 30, 40, bajo. Fracción de eyección baja. Pilas. Porque un paciente viene con insuficiencia cardíaca, le ponen noradrenalina y le hacen un eco y te dicen, oye, tiene fracción de eyección de 20. Te está diciendo que el paciente, ¿qué tiene? Un shock cardiogénico. Un shock cardiogénico 80% de mortalidad. ¿Entienden? Eso es importante que ustedes lo vayan entendiendo. Que a veces los insultos que tienen los familiares con ustedes es porque no le explican. ¿Y por qué no le explican? Porque no entienden fisiopatología, no estudiaste. Con esto yo les explico, porque los familiares, doctor, ¿por qué se está hinchando todos los días se le hinchan las piernas de mamá? ¿Por qué tal cosa? Estoy fisiopatología, mira, está pasando esto, el otro, no. Tú te quedas callado y te vas corriendo. Y no es así, tienes que explicarle al familiar, pero eso tienes que entenderlo de acá. ¿Entiendes? Sigamos, dale, sigamos. Entonces aquí te dice, mira, disfunción sistólica, consecuencia, taquicardia, vasoconstricción arteriolar cutánea, todo lo que te he dicho, retención de sodio y agua, mecanismo renina, aldosterona, edema periférico, ¿ya? Entonces ahí ya entiendes por qué tienes que darle enalapril, un beta bloqueante y diurético, por eso que tu profesor siempre en medicina interna de cualquier dice, ¿y cuál es la fisiopatología? Y tú me haces quedar mal, te quedas callado cuando dice el doctor, pasa esto y lo otro. Deja persignarme para que usted no me tire veneno. No, tienes que aprender, es muy sencillo, es fácil, ¿entiendes? Entonces ya enalapril, beta bloqueante y diurético. Sí, pero mira, si tú tienes 20 de fracción de eyección, no le vas a dar un beta bloqueante, le produce más radical. Por eso es que tienes que aprender farmacología, ¿entiendes? Para ver los... Para nosotros, puede ser una cardiopatía con es insuficiencia cardíaca. Tiene que ser la fracción de eyección cuando la tienes. mayor de 50%. No, yo diría que con 40 tú puedes estar. Cuando tú tienes una cardiopatía isquémica, es necesario darte el beta bloqueante, el carvedilol. ¿Por qué? Para bajar la frecuencia cardíaca. Porque entre más alta tenga la frecuencia cardíaca, mayor mortalidad. O viene una arritmia y te desencadena el infarto. ¿Entiendes? Lo que después hay angina post-infarto que tiene que estudiar el paciente. Hijo, cuando tú le bajas la frecuencia cardíaca al paciente con un beta bloqueante, le está bajando el consumo de oxígeno. ¿Por qué se infarta el paciente? ¿Porque tiene mucho oxígeno o no? Porque tiene poco oxígeno, la arteria está obstruida y no te pasa.
Si yo hago esto, ¿qué pasa? Necesito más oxígeno. ¿Y quién me lleva el oxígeno? Las arterias, los vasos. Y cuando yo te acabo de decir que un paciente cuando tiene más del 75% de obstrucción de la coronaria, comienza a tener ¿qué? Cardiopatía isquémica. Pero si yo no estoy tranquilo, camino todo tranquilo, mi esposa no me hace dar coraje, no hay descarga de adrenalina, ¿entiendes? La adrenalina, ¿qué te produce? Vasoconstricción. ¿Y la vasoconstricción qué te produce? Aumento del consumo de oxígeno, más trabajo del ventrículo izquierdo. La frecuencia cardíaca, ¿qué hace? Si está taquicárdico, ¿hay menos consumo de oxígeno o más consumo de oxígeno? Entonces, ¿qué debo hacer? Disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Cómo tú la disminuyes? Con un beta bloqueante, con un antagonista del calcio. Pero bueno, acuérdate que si tú vas a dar nifedipina, el Adalat te produce taquicardia refleja. Por eso está contraindicado el Adalat en un paciente que se infarta, porque te va a producir taquicardia y te va a aumentar, te va a controlar la presión, pero la taquicardia refleja que te produce más infarto, ¿entiendes? Entonces puedo usar el diltiazem, ¿entiendes? Puede ser la amlodipina, pero no puedo usar como te diga, la nifedipina que te produce taquicardia. Entonces aquí te dice, a nivel auricular, liberación, mira, liberación del factor natriurético. Entonces, esto que tú tienes insuficiencia cardíaca, ¿y qué le vas a mandar en sangre? Péptido natriurético, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque cuando está dilatado, yo te dije antes, las aurículas están dilatadas, están con sobrecarga, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye el péptido natriurético? Aumenta. Entonces tú lo dosificas y el paciente tiene 15.000, 30.000, tiene insuficiencia cardíaca, ¿entiendes? Entonces, ahí sigue, por favor. Entonces dice, liberación del factor, eliminación de agua. El péptido natriurético te produce eliminación de agua y de sodio a nivel renal, ¿entiendes? Ya como quien dice, la aurícula derecha dice, oye, tengo demasiado líquido, ya tengo irritación yugular, la presenta en 15, 20, tal, con sobrecarga. Entonces PAC te produce péptido natriurético y te trata de hacer orinar. Pero no es suficiente, tiene que dar diurético para tratar de eliminar nivel pulmonar, hipertensión venocapilar pulmonar, o sea, hay rales crepitantes, puede tener expectoración sonrosada, que te está diciendo que el paciente está haciendo un edema agudo del pulmón. Dale. Sigamos. Allá nos vamos. ¿Quieren seguir o no? Ustedes lo que tienen que decir, como la salsa, seguimos, sí. Bueno, ahí quedamos, porque nos parece que va a llover tremendamente.